en aspectos, en aspectos que ustedes ya vieron en vectores. Me estoy enfocando más en la parte teórica y comenzando con el formalismo de lo que es el álgebra lineal. 28. Pucha, ya se fue enero. Se fue el 1 de enero. Ya vamos a comer tamales ustedes. Ya va a ser Semana Santa. Lo bueno es que cuando estemos en Semana Santa nos volvemos. Entonces habían quedado estas dos cosas. Con este primero, ¿cómo le fue? ¿Lo lograron avanzar o no? Sincero, ¿verdad? Recuerden que a mí no me tienen que engañar porque nosotros somos una relación no tóxica que decimos siempre la verdad. ¿Sabes? O sea, aquí nosotros no mentimos, porque si mentimos, entonces yo digo, ustedes me dicen, ya lo hicimos y no tenemos ningún problema, cheque, yo no le hago caso porque ya lo hicieron, y yo quedo engañado de que ustedes lo entendieron, y si no era así, y yo le pongo eso en un examen y usted no lo responde, entonces yo me enojo porque usted no me dijo la verdad, porque aquí están para aprender, y no es que yo sepa un montón, pero me defienden. Entonces la historia es compartir con ustedes lo poco que yo sé y mostrarles el lado bonito de la matemática, o por lo menos la matemática que a mí me gusta, porque aquí cada quien entre sus gustos. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho cuestiones diferenciales, y me gusta compartir con la gente y que la cosa no sea aburrida. He visto gente que llega, me ha gustado mucho como el tono de Freddy Vides, como es Freddy, me ha llegado como ese, la manera de ser de él, y así similarmente soy yo, solo que sin doctorado y con un poquito más de pelo que Freddy. Y eso particularmente. Entonces, siempre díganme cuando yo les pregunte algo y no lo hicieron, no pasa nada, recuerden, se los dije desde el primer día, aquí la historia cambia, no soy el mismo oro de ecuaciones diferenciales, porque en ecuaciones yo trato con ingenieros y me están escuchando. Y aquí estoy tratando con colegas míos, es diferente la historia. El trato es diferente, ustedes son más cercanos a mí, porque muy probablemente, si no me muero antes, nos vamos a encontrar en alguna otra circunstancia como compañeros y estamos para apoyarnos. Entonces, cuando yo les diga, ¿lo hicieron? ¿Sí o no? No me digan mentiras de que, no, sí, lo intentamos, pero no, fíjese que no me dio chance de verlo. Así yo, ¿me entiendes? Sin miedo, pues, no pasa nada. Tampoco vayan a ser como una vez llevaba clase con Miguel, que nos dejaron una tarea, yo la hice, aquel no dice nada, y llego al aula y solo yo. Y yo estaba matriculado en la clase de cuña, porque antes, si no habían 5, no habrían la clase. ¿Y qué van a creer? Que solo yo quedé en la clase. Me han dejado embarcado a mí en la clase. Los que ocupaban la clase se corrieron y a mí me dejaron embarcado. Yo terminé aprobando la clase otra vez y el día de la tarea no se me olvida. Me, Nos dejaron una tarea de programación lineal, yo la llevé y nadie llega. Llego al aula y solo está el profesor. Ya me iba, dice. ¿Trajo la tarea? Sí, póngalo. Le puse. Nadie volvió. Así que ustedes no van a hacer eso. Ustedes no falten. Si no hacen la tarea, vengan siempre, platicamos. Check. Entonces, con este, ¿sí o no? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? El primero. No. Ok. Más o menos. Ok. Entonces, vamos a revisarlo. Me voy a llevar este a la siguiente página. Y para poner en tono a la compañera, a la prima, este es un A, define una matriz de entradas reales de tamaño M por N, fija, o sea que
significa que este espacio que yo estoy definiendo como el espacio nulo de la matriz A corresponde a una matriz específica. O sea que por cada matriz yo tengo un espacio nulo. Entonces, estoy diciendo que la característica del espacio nulo es un vector de Rn tal que AX es igual al Z o al neutro, en nuestro caso. Entonces, queremos probar que esta cosa es un subespacio de Rn. Aquí no dije nada, yo se los mencioné, no hablé nada de las operaciones, ¿de acuerdo? ¿No? Sino que les dije que eran las usuales. Por lo general en subespacio, uno trabaja con las usuales, pero recuerden que todo espacio vectorial con operaciones raras o no usuales también es subespacio vectorial. Entonces, funciona. Entonces, me voy a dar dos elementos del conjunto y voy a decir, sea, para demostrar esta cosa, digo, sea X y Y que pertenecen a este N colocha que tengo acá. ¿Qué significa que estén ahí? Significa que AX es el neutro y que AY también es, uy, perdón, es el neutro. ¿Estamos? Eso significa. Ahora, ¿qué más? Me doy dos escalares y alfa, beta, escalares cualesquiera. Ya sabemos que el neutro está, ¿verdad? A por el vector neutro, o por el vector de cero, me da el vector de cero. Eso no importa, la matriz que yo tome siempre se va a cumplir. Entonces, el neutro está aquí. Entonces me doy los dos elementos y los dos escalares. Ahora quiero saber, probemos que alfa X más beta por Y también está en este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos probar eso? ¿Qué se debe cumplir si este pertenece acá? La característica. Esta. Solo que aplicada a este vector. Entonces, nosotros tenemos que probar, es decir, que A alfa X más beta Y es O. Eso. Entonces multipliquemos a alfa X, uy, perdón, alfa X más beta Y, eso es igual a alfa a X más beta a Y. Y a X y a Y aquí es igual, arriba, vector nulo. Pero aquí ya sabemos que sin importar el escalar, esto es el vector nulo más el vector nulo y esto es, listo. ¿Qué tenemos entonces? Implica que alfa X más beta Y pertenece a este. Por tanto, es un subespacio. ¿De dónde? ¿De quién? De Rn. ¿Son? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Sí. Ese es uno de los que hemos dejado ayer. El otro, lo voy a subir. Este primero es verdadero. Esto, la intersección de subespacios es un subespacio vectorial. Eso es verdadera. La segunda, que queda aquí botada, es falsa. Ahora, ¿cómo probaríamos que esto es un subespacio? Incluso, ¿verdad? Recuerden que este va a ser el subespacio más, bueno, no necesariamente el más pequeño. Bueno, no, sí, es el más pequeño.
Porque recuerden que está contenido en estos dos, en W1 y W2. La intersección está dentro de estos conjuntos que lo forman. Está dentro del espacio vectorial. Sí, podríamos decir que el subespacio es más pequeño. Habría que ver quién es más grande, ¿va? Si el generado o una intersección. Pero se considera, bueno, podemos decir que en el contexto de hablar de W1 o W2, este es más pequeño de los tres. Este es el conjunto más pequeño. Y probemos que su espacio. Entonces, me voy a dar elementos en la intersección. Están ahí. Entonces decimos lo siguiente. Sea U y B que pertenece a W1 intersección W2. ¿Sí? Alfa y beta escalares. Entonces, si nosotros decimos que U y B pertenecen a la intersección, ¿qué sucede? Entonces, U y B pertenecen a W1 y U y B pertenecen a W2. ¿Estamos? Como W1 y W2 son subespacios, ya que W1 y W2 son subespacios, de B, entonces, sin importar el alfa, escalares cualesquiera, entonces, alfa U más beta B pertenecen a W1 y alfa U más beta B pertenece a W2. ¿Por qué? Recuerden, como W1 y W2 son subespacios, cualquier combinación lineal de elementos con cualesquiera escalares están en cada uno. ¿Estamos? Miren, esto está ahí. Pero si notan, este de acá es el mismo y ambos están en W1 y en W2. ¿Y eso qué implica? Correcto. Entonces, alfa U más beta B pertenecen a W1 intersección W2. ¿Sí? Y con esto, por tanto, W1 intersección W2 es un subespacio de B. Check. Ahora, esta no es un subespacio. La unión no es subespacio. Y me gustaría que ustedes pensaran un contraejemplo con sus espacios específicos en donde se verifique que no es un subespacio. De todos los subespacios que les he dicho que existen, de espacios vectoriales, quiero que traten de pensar a quién usarían de ejemplo para esto, solo para justificar. Recuerden, para probar que algo es verdadero, se necesita que se cumpla para todo. Pero para probar que algo es falso, basta con encontrar un par de subespacios cuya unión no sea un subespacio.
de cómo lo encontramos, medítenlo, con los contraejemplos. Miren, hay contraejemplos que nosotros no lo aprendemos y nos sirven para un montón de cosas. Muestra de eso, recordando el pasado, este, por ejemplo, un contraejemplo, siempre lo uso. Ahí lo van a encontrar un montón de veces, en un montón de videos. Ahí lo uso, siempre. Y es clásico, así como este, por ejemplo, el de la matriz simétrica, el de las antisimétricas, el de las funciones par. O sea, este es un contraejemplo, es un ejemplo que siempre lo hago porque ilustra operaciones usuales. Pero hay ejemplos que uno se memoriza, que a uno no lo olvida y siempre los tiene presentes. Hay otros que uno no es que se los va a memorizar, porque tal vez no hace mucho de eso. Hay en topología y en análisis. Uno busca libros y va viendo. Topología hay un montón de cosas, ya ni me acuerdo de nada de eso. Pero hay un montón de cosas que uno las puede tener de contraejemplo y decir. Y este es uno que ustedes van a tratar de construir. Entonces, cuando uno construye un contraejemplo, uno no se complica la existencia. Uno siempre trata de buscar cosas fáciles y puntuales que nos permitan contradecir lo que dice. ¿Estamos? Que mediten. Voy a darles 4 minutos para que piensen qué subespacios que yo sé que son subespacios puedo tomar y que al unirlos, ese conjunto de unión no es un subespacio. Piensen, piensen, piensen. ¿Qué puedo tomar? Piensen. ¿Qué subespacio debo tomar para eso?
Bien. A ver, les voy a dar una pista para que vayan pensando. Tomen dos planos, como fácil de verificar. Dos planos que pasen por el origen. ¿Estamos? Ok. Esos dos, cuando lo unen, ya saben, en la unión están todos los elementos de uno, todos los elementos del otro y su intersección, si coinciden. Entonces, ahí tiene la contraparte. ¿Cómo prueban ustedes que la unión no es un subespacio? Entonces, lo que hacen es lo siguiente. Para estar en la unión, basta con estar en uno de los dos conjuntos. Entonces, van a tomar dos vectores, pero no cualquier vector. Van a tomar un vector que esté exclusivamente en W1, otro vector que esté exclusivamente en W2, y que pase que el primer vector, si está en W1, no esté en W2, y el segundo vector, que esté en W2, pero que no esté en W1. Y van a sumar, y cuando lo sumen, se van a dar cuenta que esa suma no está en la unión, porque geométricamente se sale. Entonces, así arman el complemento. Vale, ármenlo. Y pongan dos planos, si no hay dos planos que pasan por el origen. Ya saben, los planos que pasan por el origen son los que no lo va a hacer. Pasan dos planos. De ahí cogen un vector en cada uno, pero que no estén en intersección. ¿Sí? Y luego de eso, suman. Cuando lo sumen, van a ver que la suma no está ni en W1 ni en W2, porque geométricamente eso se sale. Interesante sería, emocionante sería dibujar, lo que pero como tiene igual de origen todo, un modelo de vectores que se sale. Interesante, pero así funciona también. Entonces, varios ejemplos ahí. Vamos a revisar esa partecita que les mencioné. Entonces, me voy a dar, como les dije, los dos planos. Esos dos planos
No importa qué plano sea. Por ejemplo, voy a tomarlo así. Voy a tomar que W1 es materna, XYZ en R3, tales que X más Y más Z igual a 0. Ya sabemos que es un subespacio. No vale la pena probarlo, lo probamos de manera general en los apuntes pasados. Creo que probamos que es espacio vectorial, ¿no? X menos Y menos Z igual a 0. Ahí está. Ahora me voy a dar un vector que esté en W1 y un vector que esté en W2. Entonces voy a decir B1. B1 va a ser igual a 1, 0, menos 1. ¿Sí? Este pertenece a W1. ¿Lo ven? La suma de los elementos me da 0. ¿Sí? Ahora quiero ver si B1 pertenece a W2. Entonces tengo 1 menos 0 menos menos 1. ¿Da 0? Da 2. Entonces, ¿qué pasa? B1 no pertenece a W2. Pero como está en W1, entonces B1 pertenece a W1 unión W2. ¿Estamos? Como está en uno y no en el otro, está en la unión. Tomo un B2 que esté en W1. ¿A quién? Por ejemplo, 2, 1, 1. Este pertenece a W2. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren, 2 menos 1, 0. Está aquí. Ahora, si sumo estos, ¿me da 0? No. Entonces, B2 no pertenece a W1, pero B2 pertenece a la unión también. ¿Estamos? Sumemos. Son operaciones usuales. B1 más B2, ¿qué nos da? 3, 1, 0. La suma, 3, 1, 0. Vamos a ver. Este pertenece a W1. La suma de los elementos de acero, no. Este no pertenece a W1. Ahora, B1 más B2 igual a 3, 1, 0. Está en W2. Es decir, el primero menos este da 0. No. Miren, no está en W2. Entonces, ¿qué sucede? Implica que B1 más B2 no pertenece a la unión. ¿Y qué significa eso? Que no es cerrado respecto de la suma. Miren, no es cerrado respecto de la suma. Por tanto, W1 unido con W2 no es un subespacio. O no siempre se cumple que es un subespacio. ¿No? Pueda que sí, pueda que si ustedes escogen dos subespacios, pueda que la unión esté ahí, sí, puede ser. Si uno está contenido en el otro, vaya, si tomo una recta y un plano, puede ser que sí. Pero no es, como quien dice, lo general, no es general. Sí puedan encontrar un par de subespacios que cumplan que esa unión también, no sé. Sí se puede encontrar, pero no se cumple siempre, así que no podemos decir, siempre se cumple. ¿Sí? ¿Estamos claros? Podemos salir de subespacios. ¿Sí? Listo. Entonces, luego de subespacios, vamos a ver, no me acuerdo qué venía, déjenme revisar.
Vamos a revisar dependencia y dependencia lineal. Entonces, espacios vectoriales, espacio de polinomios, el de las funciones, el de las matrices. Toda esta ocasión nosotros la revisamos. Subespacios, ya está. Miren los planos. Ah, el de las funciones continuas, es subespacio. Que suma de funciones continuas es continua y la multiplicación de un escalar de una función continua también es continua. Aquí estamos con el generado, ya lo vimos también. Ya les mencioné que el espacio generado, miren la forma en cómo lo denotan. Nosotros vamos a quedar con el gen para no venir a desenseñar. Ya ustedes en vectores y matrices conocieron el gen, aquí lo denotan de esta manera. Con esa L colocha del conjunto de vectores. Es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. Y aquí dice, miren, es el menor de todos los subespacios de B que contienen los vectores. Ah, bueno, pero es menor de lo que contiene eso. O sea que no hay uno más pequeño que este. Las operaciones con subespacios, intersección. Dice sea W1 y W2, dos subespacios del espacio vectorial. Se consideran los siguientes subconjuntos: la intersección, la unión y la suma directa. Bueno, la suma en todo caso, ¿no? Siendo W1, W2, es natural preguntarse si estos son o no son. Miren, ya lo discutimos también, o sea que hemos avanzado con un montón de detalles de acá. Entonces dice la intersección si es, el de la suma es, la intersección es. Por otra parte, la unión dice no es general, que es un subespacio y aquí está. Aquí también lo hacen con recta, nosotros lo hicimos con planos. Luego, ¿qué otro detalle? Dice sean W1 y W2 dos subespacios del espacio vectorial B. Si la unión es subespacio, entonces se da que uno está contenido en el otro, que es lo que les mencionaba. Que si nosotros decimos que este es un subespacio vectorial, es porque tenemos alguna condición sobre él, es porque uno está contenido en el otro. Entonces recuerden, el hecho de tener de que la unión sea un subespacio vectorial y existe una relación de subconjunto entre uno y otro, esta unión se convierte en uno de estos dos. ¿A qué me refiero? Para cerrar este. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, sean W1 y W2 subespacios del espacio vectorial B. Si la unión es subespacio de B, entonces se cumple uno de estos dos. Bueno, fácil. ¿Qué pasa si W1 está contenido en W2? ¿Qué me da la unión? ¿Qué me da la unión? ¿Mm? Sí, W2, ¿qué me da la unión? W2. Y si pasa que lo contrario, ¿qué da? W1. Entonces, bajo esa condición, ahí sí aseguramos que esto se cumple. Entonces, ya sabemos nosotros que si tenemos que este es un subespacio, es porque pasa esto. ¿Cómo probaríamos este detalle? ¿Cómo verificaríamos nosotros eso?
este teorema. ¿Qué se les ocurre? Bajo el contexto de que W1 y W2 es un subespacio, entonces se da este o este. ¿Mm? ¿No? ¿Cómo demostraríamos este teorema? Así, sin ver la idea del libro, ¿verdad? Recuerden que las demostraciones, nosotros venimos comenzando, no siempre uno tiene que sabérselas de memoria, ¿verdad? A veces necesita ver las que tiene el libro para ir agarrando ideas y esas ideas nos van a ir sirviendo en otras clases, las mismas ideas. No es que se repita, ¿verdad? No crean que estas demostraciones geniales que muchas veces alguien se saca de la manga es porque se las inventó. No, porque ya las vio, las entendió y ahora las comparte con ustedes. De cómo nosotros o qué tendríamos que probar nosotros. ¿Mm? Y que recuerde, como es un O, es P implica Q o R. Podrían usar contradicción, ¿verdad? O sea, si tienen P implica Q, usan contradicción, puede ser. Puede ser un camino, negar esta conclusión. Si ustedes niegan esto, ¿qué queda? Que W1 no es un subconjunto de W2 y W2 no es un subconjunto de W1 y esto es un subespacio. Entonces eso tendría que implicar falso. Es P y no Q. O sea, eso nos lleva a una contradicción. ¿A dónde estaría la contradicción si eso fuese cierto? O habría que ver, ¿verdad? Si hay algún otro camino. Miremos a ver qué nos dice el libro. Aquí el libro medio lo tiene. Solo dice, supóngase que W1 se hace en contradicción, que W1 no es un subconjunto de W2 y pruébese que esto se cumple. Entonces, si W1 no es un subespacio de W2, existe un elemento Y que esté en W1, tal que no esté aquí. Sea X en W2. Entonces, se tiene que el X que nos dimos pertenece a W2, pero como W2 es un subespacio, es un subconjunto, perdón, de W1, unión con W2 y el Y que está aquí en W1 también está contenido en este. Luego dice, como W1 unido con W2 es un subespacio de B, se concluye que esta suma está en la unión. Es decir, X más Y pertenece a W1 o X más Y pertenece a esto. Pero se afirma que X más Y no está en W2, ya que el X no está. Entonces se tendría que y miren, aquí prácticamente están sumando un neutro con un elemento que esté en W2, lo que es una contradicción a la elección del Y. Dice, entonces X más Y está en W1, pero Y en W1, entonces se cumple esto y ahí tenemos la prueba de la contradicción. Extraño. Podríamos nosotros tratar de buscar una alternativa un tanto diferente de cómo verificar esto. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a dejar aquí y nosotros vamos a tratar de construir nuestra propia idea de cómo funciona la demostración. Voy a quitar esto. Voy a quitar, voy a subir esto un poquito.
para que lo tratemos de entender, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entenderlo y ver de qué manera nosotros podemos demostrar lo que queremos hacer. Pues nosotros queremos demostrar el teorema. Esta es una idea. Podemos buscar qué otras alternativas hay. Podemos usar contradicción. Como les digo, tomamos esto de verdadero, negamos la conclusión. Al negar la conclusión, todo es y. Es decir, este es un subespacio, este no está contenido en W2 y este no está contenido en W1. Y tenemos que demostrar que eso es una contradicción. O sea, algo ahí nos tiene que fallar. Si esa es una alternativa, entonces por ahí no podemos ir, sino tratemos de buscarle forma a lo que está aquí. Pero quiero que le den una revisada a esta parte para mañana, sin falta. ¿Estamos? Bueno, tomen una fotito si quieren por mientras, porque ahorita que salga de la clase de ecuaciones, yo les voy a ir a subir la clase de hoy y el video. ¿Estamos? Pero así aprovechan a leer un poco, traten de ver si hay otra alternativa para esto. No necesariamente la demostración que aquí nos dice el libro, y listo. ¿Una duda? ¿No? Bueno, se apuntaron, ¿verdad? Sí. Cheque, entonces, seguimos mañana, se cuidan.